Hola, soy Encarna y en Encarnación Arna soy ingeniero técnico agrícola. Eh, mm, Estoy muy agradecida de poder estar aquí compartiendo cartel con máquinas como son Miguel, el resto de investigadores y Estefanía, que fue en mi primer trabajo. Estuve trabajando con ella en La Palmerilla y con Mónica. Así que nada, pues muchas gracias por invitarme y gracias por las ponencias que estáis dando, tanto Estefanía, Miguel como las siguientes. Y por venir aquí. Y eso que Estefanía está invitada aquí a Coín y al Valle del Guadalhorce. Te invito yo porque me siento como en mi propia casa. Este es mi tercer año asesorando a los agricultores de tomate huevo de toro y para mí es una experiencia muy reconfortante venir aquí a dar asesoramiento a agricultores que tienen un perfil totalmente diferente del perfil de agricultor con el que he trabajado en la mayor parte de mi experiencia laboral, que fue en Almería. No digo ni mejor ni peor, son diferentes. Entonces, pues voy a hacer mi presentación. ¿Estáis? Ah, con esto. Bueno, pues ya un poco me he presentado. Yo soy popularmente la técnico de los tomates huevo de toro. Y nada, esto es lo que me suelo encontrar cuando salgo a campo. Me acuerdo el primer día, cuando fui con Sebastián, y no me echaba mano a la cabeza porque dije, ¿esto qué es? Yo me esperaba ahí tomate. Y claro, pues ves tantísima biodiversidad y otra forma totalmente diferente de cultivar, pues para mí el primer día fue un shock. Y Sebastián lo sabe, ¿no? Pero más o menos me he conseguido adaptar. También esto es otra huerta que hay aquí de Pepe, la huerta de Pepe y Loli. Y como veis, pues los tomates están allí al fondo, pero hay un poco de todo en la huerta. Lechuga, pimientos, berenjenas, calabacines, coles, de todo. Entonces, pues las coles están llenas de mosca blanca, los calabacines están llenos de pulgón, los tomates están por ahí por medio. Y misteriosamente se cría todo en un perfecto equilibrio, ya sea convencional como ecológico, porque el tomate huevo de toro convencional que yo asesoro en el Valle de Guadalhorce es un tomate casi ecológico a nivel fitosanitario, porque el agricultor es un agricultor preocupado por proteger esa fauna auxiliar que nosotros tenemos ya, que ellos tienen ya de forma natural en su finca. Me he permitido, bueno, esto es otra foto de este año, de la finca de Sebastián. Me he permitido describir el perfil del agricultor de Coín, no sé, de aquí de la asociación. Está respetuoso y concienciado con el medio ambiente y la salud humana. Ya os digo que muchos de los agricultores de tomate huevo de toro son ecológicos, pero el que es convencional también está sumamente preocupado por esto, ¿no? Quieren conservar su Nesidio cori para que se coma la tuta y quieren que el consumidor que va a comprar tomate allí al mercado pues tenga el tomate al mejor sabor y lo más sano posible, ¿vale? Es un agricultor que no tiene trabajadores a cargo, ¿vale? Que está de sol a sol en su finca. Que es un friki del tomate. Es muy apasionado por el cultivo del tomate y el mantenimiento de la variedad en el tiempo. Es decir, cada uno tiene su semilla
y la ha conservado a lo largo de mucho tiempo, incluso de generación en generación. Y se preocupan muchísimo en mantenerla a lo largo del tiempo. A la misma vez que tiene ese perfil tradicional, también son muy abiertos a la hora de cambiar y de adaptarse a nuevas formas de producir. ¿Vale? Por ejemplo, me acuerdo que a uno de los productores le dije, ¿y si pelamos los tomates? Que es que los tienes sembrados muy juntos y ya hay muchísima humedad, nos va a comer mildiu, vamos a pelar los tomates, vamos a quitarle unas cuantas hojas de por debajo a ver qué pasa. Digo, déjame a mí hacerlo en algunas plantas y mira que eso yo no lo he hecho nunca, vamos a ver qué pasa. Y fue bien, fue bastante bien. Eso sí, pues fue un trabajazo, porque son ellos los que lo hacen. Son gente amable, humilde y si tienes un vaso de gazpacho en la nevera te lo dan y no sé, una forma de recibirme que no he notado en ningún trabajo que he tenido nunca. Y valoran altamente a un investigador, a un técnico y lo escuchan como... o sea, nunca me he sentido tan valorada como en otros sitios. Bueno, está aquí también Álvaro Bazán, que es otro agricultor ecológico de la zona de Belén Málaga, que también muy bien con él. Pero no es por haceros la pelota, pero es que es la verdad. Creo que hay que cuidar este tipo de agricultor porque ya no existe, o sea, no existe. Y bueno, pues yo he aprendido muchísimo de ellos y creo que igual que ellos aprenden, a mí me enseñan. En estos 3 años, pues aprendí muchísimo de ellos. Bueno, pues eso. Y son muy de Coín, son muy de su tierra. Voy a hablar un poco de cuáles son las exigencias que he notado que tienen la variedad tomate huevo de toro, ¿vale? A nivel nutricional es una variedad que exige muchísimo potasio. Yo creo que al ser tan carnoso, y como veis tiene muy poca semilla, también eso es importante, que en esa foto se aprecia bastante bien. Esto es mi cocina. Y me acuerdo que partí el tomate y dije, madre mía, qué tomate. Y eso, que es un tomate que necesita muchísimo potasio. En los convencionales, cuando le he hecho un plan de abonado, el primer año le puse 8 milimoles de potasio y luego a mitad de cultivo tuve que subirlo porque veía que blandeaba demasiado y he llegado a poner hasta en algunos planes de abonado 11 milimoles de potasio. ¿Vale? A nivel climático, también muy exigente. Me he dado cuenta que en los cultivos que están sembrados más densos y hay menos espacio entre las calles, se genera un microclima y mucha más humedad que en marcos de plantación, que a lo mejor las calles son un pelín más anchas, y en esas fincas que no están tan densos, he tenido problemas de cuaje. El año pasado, con las olas de calor, tuvimos bastantes problemas de cuaje. Porque como veis, el estigma, que es la parte masculina de la flor, con el calor se deforma y se alarga y eso hace que no cuaje bien y entonces quedan tomates así deformes. O también tuve muchísimos abortos porque se quemaba la flor y caía al suelo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la planta cogía más fuerza, tenía menos flor, tiraba más vegetativa y cada vez era más difícil cuajar. El año pasado tuve varias fincas con muchos problemas de este tipo, ¿vale? Entonces me di cuenta que es un tomate muy delicado y sensible a altas temperaturas, ¿vale? Luego es un tomate que a nivel cultural
quitas mamones y del mismo sitio donde has quitado, a la semana vuelven a salir. En los ramilletes florales, en la punta del ramillete floral suele salir también un mamón. Entonces son como muy salvajes, pero a la misma vez son plantas que las ves y tienen... son poco vigorosas, son salvajes y poco vigorosas a la vez. No sé si me explico. Y luego pues son muy sensibles a un mal manejo de los riegos, sobre todo al exceso de agua. Yo sé que todas las plantas son iguales, pero el tomate huevo de toro especialmente es bastante sensible a fitóstora y a mildio, ¿vale? Y bueno, pues es que no se ve la parte de arriba, está mal cuadrado. Voy a hablar un poco de las problemáticas. Bueno, pues eso son exceso, una raíz con fitóstora y esto es pues o fusarium o mildio, una de las dos cosas. Voy a hablar un poco de las problemáticas que me he encontrado. Los problemas más típicos aquí pues son basates, limitantes, tanto en convencional como en ecológico. Lo único que tenemos a día de hoy que funciona es el azufre. Y intento prevenirlo haciendo cordones de azufre en la inserción del tallo en el suelo. No tengo fotos, decir que todas las fotos que están saliendo son de aquí, no suelo hacer muchas fotos, pero tengo un par de ellas que son de Paco Sola, de algunos trabajos que tengo de él, ¿vale? Esta es de Paco. Y araña roja, el segundo problema, tanto en convencional como en ecológico. Yo no sé qué solución nos pueden proponer aquí los investigadores o lo último que nos pudiesen ayudar, porque la araña roja, aparte de a nivel fitosanitario en convencional, no nos quedan ya prácticamente ningún insecticida que funcione, y luego aparte de aceite, azufre y está la maltodestrina, pero a mí no me gusta usarla porque se lo lleva todo. Entonces no lo usamos, la maltodestrina aquí. Entonces pues nos limitamos a usar aceites de canela, aceite de naranja y azufre. Pero no llegamos nunca a controlarla. Aquí vienen vientos, cuando vienen los vientos cálidos y con baja humedad, la araña se recrea y es bastante difícil pararla en tomate. Aparte, el tomate, al tener esos tricomas de los que nos ha hablado antes Estefanía, no es una planta en la que podamos instalar fitoseidos, porque los tricomas repelen a los fitoseidos, que son bichitos que serían capaces de comer araña roja, que por ejemplo en cítricos se usan, en Phytoseiulus persimili, en pimiento se usa, en calabacín, en pepino. Pero en tomate es que no tenemos ningún fitoseido capaz de comer araña roja, así que lo único que nos queda es tener paciencia, tenerla controlada, controlar, tratar por foco y prevenirla con Mirosis, el tomate huevo de toro, esta variedad que se ha permanecido en el tiempo gracias a nuestros agricultores, es una variedad muy sensible a cucharas y espotes, así como a todos los virus que haya, porque no tiene resistencia, no es una semilla de ninguna casa comercial que le hayan podido introducir una resistencia. Entonces, es una variedad que es muy sensible a cualquier virosis. Por lo tanto, yo intento mantener siempre medio controlado, dependiendo, bueno, siempre en función de las armas que yo tengo, en ecológico o en convencional, pues a la mosca blanca y al tri, ¿vale? Aquí sí hay
También, aparte de la Bemisia tabaci, suele aparecer ahora a partir del verano, pero antes de la Bemisia tabaci suele estar aquí la Trialorades, más que la Bemisia, ¿vale? Entonces, el problema de virosis viene siempre entrada la calor, cuando ya entra el calor, ¿vale? Por eso las primeras puestas de calabacín con el virus del Nueva Delhi no solemos tener virus, pero luego cuando nos entra la calor, que es cuando entra la Bemisia, es cuando empieza el virus del Nueva Delhi en calabacín, pues lo mismo pasa en el tomate, ¿vale? Y el tris, pues eso está bastante controlado porque la fauna auxiliar que hay aquí no nos deja tener muchos daños de plantas con muchísimo tris, ¿vale? Entonces, no he encontrado muchos potes. Otro problema que me he encontrado en finca son los nemátodos, ¿vale? Y bueno, pues ya nos ha hablado antes Miguel sobre los nemátodos. Lo que se suele usar es extracto de ajo y microorganismos antagonistas. Plusia y Espodóstera. Este año me estoy dando cuenta porque aparte de dar asesoramiento, este año también estamos haciendo un ensayo, o sea, un estudio de los lepidópteros plagas en tomate y pues por las capturas y los vuelos que llevamos 3 vuelos de Espodóstera y 2 vuelos de Plusia y 3 de tuta hasta ahora. Y la Espodóstera es la que más captura está teniendo en las trampas. Aparte, también tenemos Espodóstera sigua y no hay Espodóstera sigua, ¿vale? Plusia y Espodóstera litoralis son las 2 lepidópteros plagas más presentes, aparte de la tuta absoluta, ¿vale? Que ya presentaremos esos datos más adelante, ¿no? Y bueno, como otras enfermedades también que normalmente vienen generadas por las condiciones que nosotros generamos en los cultivos, por un exceso de agua, de riego o porque no vienen lluvias, por el mildio y la ceniza, por falta de azufre y porque nos cambian las condiciones ambientales. Pero hasta ahí yo creo que son los principales problemas a tratar que me he encontrado en el tomate huevo de toro, tanto en convencionales como en ecológico. Y bueno, aquí la tuta no es un problema, me acuerdo que esa la cogí en tu finca y no he tenido graves problemas de tuta absoluta. El Nesidiocori la tiene bastante a raya y aparte también ponemos en muchas fincas trampas con feromonas para atraer al macho. Y bueno, pues ya está, ya no parece poco, pero no es tan poco. Es muy difícil sacar un tomate de calidad, con plantas sanas y con una variedad que no tiene resistencia a ningún tipo de virus o enfermedad del suelo, ¿vale? Sí que es verdad que los tomates injertados tienen menos problemas a nivel fúngico. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser breve. Bueno, muchas gracias por invitar a la Asociación de Tomate Huevo de Toro, el GDR Guadalhorce, para que presentemos un nuevo grupo operativo, un proyecto asociado a este grupo operativo que se llama Go Bioflora. ¿Vale? Es un proyecto innovador de la convocatoria del grupo operativo de la Asociación Europea para la Innovación y el grupo operativo
es Go Bioflora, y el proyecto se titula, tiene un subtítulo que es la biodiversidad como estrategia agroecológica de control de virosis en el cultivo del tomate al aire libre. Se supone que esto pasa a diapositiva. Vale, hay que presionar. Bueno, pues ¿cuál es la problemática? Lo está contando Encarna, ¿no? Una problemática que es seria en el Valle del Guadalhorce son a veces las virosis. Y las virosis, pues es verdad, cuando una planta se infecta con un virus patógeno, un virus, pues causa unos síntomas, a veces son devastadores, otras veces son más suaves, pero la planta no se cura, porque un virus pues no se cura. Hay alguna posibilidad de que el virus manifieste menos síntomas y que la planta pueda convivir con ese virus y producir, aunque siempre va a haber una pérdida de rendimiento. Entonces, lo que hay que tratar es evitar que se infecte, en primer lugar. Y en segundo lugar, si ya se ha infectado, pues que no manifieste tantos virus, si eso es posible. Entonces, bueno, pues cultivos de tomate, huevo de toro y similares, como castellanos, que también se ponen mucho en el Valle del Guadalhorce, son muy susceptibles a todos los virus. Los tomates tradicionales, ninguno tienen los genes de resistencia a virosis que los mejoradores hemos logrado introducir en variedades comerciales, que conocéis como los híbridos comerciales, que se venden mucho para, pues por ejemplo, para cultivos en invernadero en Almería. Estos tienen todo una panoplia de genes de resistencia a hongos, a bacterias y a virus que las protegen. Bien, pero bueno, esto tiene unos efectos un poco negativos en el sentido de que para estos genes de resistencia vienen de especies silvestres de tomate que cuando maduran son verdes, no llegan a rojo y que además pues tienen alcaloides y no son especies que su evolución haya hecho que sus frutos tengan buen sabor ni buen aroma, sino todo lo contrario. Entonces, al final, cuando tú mejoras una variedad de tomate con un gen de resistencia, por ejemplo, el gen de resistencia al virus de la cuchara, están introduciendo genes del silvestre que reducen de manera muy notable la calidad de la fruta producida. Esos tomates no tienen sabor o tienen sabor desagradable. Bueno, hay maneras de mejorar esto y se ha hecho, pero claro, no estamos hablando de este tipo de material, sino estamos hablando de un material tradicional que se caracteriza por producir estos frutos tan grandes, tan bonitos y que tienen tan buen sabor y tanto aroma. Entonces, no es aceptable el que tratemos de introducir genes de resistencia en tomates tradicionales, al menos como se viene haciendo, para conseguir un tomate de buena calidad. Así que tenemos que intentar que no se infecten. Bueno, pues por aquí, por esta zona, pues sistemáticamente aparecen plantas que tienen síntomas compatibles con virosis. Y muchas veces, pues el problema es saber qué virus está afectando a las plantas. A veces es fácil, pero otras veces no es tanto. Y tampoco hay métodos de detección que sean, digamos, fiables y baratos. Todo se puede detectar, pero claro, utilizando métodos moleculares que son muy caros y muy complejos, que a todas luces que no son accesibles por el sistema, digamos, agrario que se sostiene en esta región. A lo mejor en Almería, pues que trabajan a unos niveles digamos, más industriales, existen bandas, strips, que son capaces de detectar qué tipo de virus está afectando, pero tienen un precio bastante considerable. Bueno, entonces planteamos, con el GDR Guadalhorce, la asociación, planteamos hacer un grupo operativo en el que participásemos agentes locales relacionados con la agricultura y también agentes de la academia, de la investigación, técnicos e investigadores, para tratar de abordar este problema. Entonces se creó se hizo una solicitud de grupo operativo y de un proyecto asociado a este grupo operativo, que es el Go Bioflora, y se solicitó financiación para un proyecto, la convocatoria 22 de la FEADER Junta de Andalucía, que se concedió, pero se ha concedido digamos, en resolución provisional, aún no definitiva. Son estas cosas que tenemos, porque ya tendríamos que estar funcionando, de hecho ya estamos funcionando, pero aún no tenemos la
digamos, la convalidación de que esta financiación está ahí, y eso nos lleva a una serie de problemas administrativos que, por lo menos en el caso de la academia, son muy serios. Bueno, ¿qué instituciones son integrantes del Go Bioflora Tomate? Pues el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce es representante de la agrupación. Participa la Asociación de Productores Tomate Huevo de Toro Guadalhorce Aire Libre Cultivado. Y además ya no es solamente aire libre cultivado, que he visto por ahí que también se le pone otra etiquetita, ¿no? Que es y siempre de temporada. Y de temporada. Y la Sociedad Cooperativa Andaluza Guadalhorce Ecológico. Y por parte de la academia, participamos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por medio del IHSM La Mayora, UMASESIC, al que yo, digamos, pertenezco, y la Universidad de Málaga, el que pertenece mi compañero Miguel Ángel Quesada, que hablará a continuación. Bien. Este proyecto es un proyecto que va, como digo, para el control de la virosis y que en principio tiene una duración de 2 años. Bueno, aquí en realidad, pongo la composición, es lo mismo que he dicho antes, solo con un poquito más de detalle, pero yo creo que a los miembros que aquí aparecen ya los conocéis suficientemente. Y bueno, y los miembros de la academia, yo creo que también os conocéis porque alguna que otra vez hemos estado por aquí, ¿no? Solo decir que bueno, en cuanto a la Universidad de Málaga, decir que son investigadores del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Quesada, Antonio Matas, que también participa, y en cuanto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, somos del Departamento de Mejora Genética, que soy yo, Miguel Rafael Fernández, y del Grupo de Virología Vegetal, que es Juan Antonio Díaz Pendo. Bueno, ya sabéis que las plantas están sometidas a muchos estreses bióticos, causan pérdidas en las cosechas, puede ser virus, viroides, hongo y micetos, bacterias, insectos y ácaros. El asunto de los ácaros, contestando en Carna, que está por ahí, pues es que es muy complicado. Es muy complicado por los tricomas glandulares, no hay manera de tener control biológico, y cuando vienen los vientos secos, los pocos enemigos naturales, fitoseidos, que a veces algunos sí se atreve con el tomate, pues no se pueden reproducir porque se les secan los huevos. Mientras los huevos de araña roja son muy tolerantes a la sequía. Y esto hace que proliferen de manera que el enemigo natural, que hay algo, no pueda con ello. Entonces, lo único que queda es el azufre. Y quizá también algún tipo de bioestimulante. Pero bueno, ya eso quizá lo veamos más adelante. Pero las virosis, bueno, pues podrían ser las más importantes. Hay distintas opciones: técnicas culturales, barreras físicas, aplicación de plaguicidas, absolutamente, digamos, el luchar con plaguicidas, pues no es el objeto de un tipo de cultivo de aquí, que vale, hay una parte que es convencional, pero otra que es ecológico. Entonces no vamos a ir por esa vía. Y claro, tenemos el control biológico, ya ha habido presentaciones magníficas al respecto, como puede hacer, pues, depredadores, en este caso, bueno, pues Neoseolus cucumeris, que puede controlar trips, por ejemplo, ¿no? Y también medidas para aumentar la biodiversidad de enemigos naturales, como utilizando flora funcional, o bien estos setos, o las bandas floridas, que atraen a enemigos naturales de determinadas plagas. Está la resistencia genética de la planta, ya he hablado algo de ello, que no existe en este tipo de tomates tradicionales, y luego la bioestimulación para inducir la defensa natural de la planta susceptible, que es algo que vamos a tratar en este proyecto. El control biológico y la bioestimulación. Bueno, pues ¿cuáles son las principales virosis que podrían afectar hoy en el futuro a los cultivos de tomate, huevo de toro aquí en el Guadalhorce? Al aire libre. Bueno,
pues uno podría ser la enfermedad del rizado amarillo de la hoja del tomate, cocido por la cuchara, la transmite esta mosca blanca, que es Bemisia tabaci. En carne ha dicho muy bien que es una mosca blanca muy termófila. Aquí no completa ciclo. No completa ciclo. El invierno es demasiado frío para la mosca blanca Bemisia tabaci y no se mantiene en la región en el Guadalhorce. Allí donde yo trabajo, en la Sarquía, tenemos Bemisia tabaci todo el año, en los invernaderos, y no solo los invernaderos, en los Solanus nigrum, en los tomatillos del diablo, estos están por allí pululando durante todo el año. Es menos frío. Lo que pasa es que aquí, en cuanto suben las temperaturas, por eso al final de campaña, con los vientos de levante que las traen de la zona costera, cuando la temperatura es alta y está proliferando en las zonas costeras, vienen cargadas de los virus. Lo que pasa es que el virus que transmite, pues bueno, llega a la planta cuando la planta ya está grande. El virus de la cuchara muchas veces se tiene en las plantas, pero casi no se ve, porque no se ven síntomas en plantas grandes, solo en los brotes laterales que van saliendo, ¿vale? Pero cuando la infección ocurre, como nos pasa allí en la Sarquía, en planta pequeña, es devastadora, la planta no llega ni a producir, ¿vale? Esperemos que con el cambio climático, el aumento de la temperatura globalmente, no se llegue a la situación que en el Valle del Guadalhorce tengamos Bemisia tabaci todo el año, porque entonces no se podrá cultivar al aire libre, ¿vale? Sin que haya resistencia genética, claro. Bueno, otra virosis posible es el amarillo del tomate causado por el tomatoclorosis virus. Este lo transmiten todas las moscas blancas, no solo Bemisia, sino también Trialurodes vaporariorum. Y Trialurodes vaporariorum sí que completa ciclo y está todo el año aquí, ¿vale? Lo que pasa es que este virus en sí causa unos amarilleos y unos rizados de las hojas basales que no son síntomas muy severos y que lleven a una pérdida notable de cosecha. Pero sí se estima que si una planta está infectada desde temprano puede haber una pérdida del tamaño del fruto y de la cosecha total del 30%. Entonces, y sobre todo es que si está combinada con otras virosis puede generar unos sinergismos que haga que sean los síntomas del otro virus más severos, por ejemplo con el virus de la cuchara. Y luego están las virosis transmitidas por pulgón. Las virosis transmitidas por pulgón pues son bastante peligrosillas. Lo que pasa es que aquí no hay gran incidencia. Son virus como el CMV o el PVI y los transmiten el pulgón del tomate, que es Mycosis fungiformiae, porque otros pulgones como Mythus persicae o Aphigosipi al tomate no van. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que esto antes era un problema muy serio porque se ponía mucha papa no certificada, que son papas que llevaban mucho virus y estos virus estaban en las plantas de papa y los pulgones la transmitían a los tomates. Pero hoy día, como se ponen papas certificadas y libres de virus, o una gran parte, pues ha disminuido mucho la incidencia de estos virus. Pero bueno, en un momento determinado pueden aparecer y hay que tenerlo en cuenta. Así que también hay que controlar los pulgones. Y lo que yo creo que es peor o tiene una peor incidencia o mayor incidencia es el tomato spotted wilt virus, que es el virus del bronceado que transmite los trips. Provoca daño severo, es decir, si coge a la planta joven que la mata y bueno, y si no, pues bueno, produce estas manchas de los frutos que hacen que sea imposible comercializarlo. Y luego están los virus, digamos, estos eran transmitidos por insectos, y luego están los virus de transmisión mecánica y por semilla. Que esto aquí hay que tenerlo muy controlado, porque la semilla que se ponga tiene que estar libre de virus, hay que hacer tratamientos pues, térmicos o con algún agente químico para evitar que esa semilla lleve virus, porque causa unos síntomas de mosaicos y de manchado de fruto, y luego pues el virus se queda en el suelo.
y es muy difícil de eliminar. Cuando un suelo está infectado por tobamovirus, por los virus de los mosaicos, es prácticamente imposible luego, a no ser que se haga una desinfección térmica severa de eliminar. Este virus es un virus que ha causado mucho revuelo, es el tomato brown rugose, el rugoso le llaman, que es un pariente del virus del mosaico del tomate, que era el anterior, que causa unos síntomas aún más severos y que mancha muchísimo los frutos. Es un virus de cuarentena, pero que en la zona, por ejemplo, de Águilas, en Murcia, pues está prácticamente en los cultivos de tomate en invernadero, pues es muy frecuente y hay que levantar población entera. No lo tenemos todavía en la provincia de Málaga, nada más que residualmente ha aparecido algún foco, pero no está aún. Pero en el proyecto vamos a estar vigilantes y vamos a ver si nos aparecen plantas infectadas con este virus, que no sería tampoco raro porque llegará. Y luego otro que sí está, ya lo hemos visto, es el virus del mosaico del pepino dulce, el PEP, que muchas veces está y no causa síntomas, y en función de la temperatura y de la iluminación, los días de sol, etcétera, etcétera, los nublados, aparecen ciertos síntomas en hojas y también en frutos. También se transmite por semilla, por suelo y por contacto. Hay que tener muchísimo cuidado. Pues, ¿cuál es el objetivo del proyecto Bioflora Tomate? Pues es mejorar el manejo del cultivo del tomate mediante dos aplicaciones culturales que vamos a probar, qué tal funcionan para controlar la virosis, que son el uso de las bandas florales y la aplicación de bioestimulantes que controle o que evite o que mejore las infecciones con estos virus. ¿Cómo? Bueno, aquí viene cómo. Pues, por ejemplo, las bandas florales ya se han explicado, ¿no? Y ya tal. Bueno, pues son conjuntos de plantas, a ser posible, más bien silvestres, que se colocan en los laterales o bien intercaladas entre las filas de cultivo, que atraen a distintas entomofaunas, distintos enemigos naturales, atraídas por el polen o por el néctar, de manera que estos insectos puedan controlar a los insectos que son vectores de las enfermedades virales. No solamente, pues bueno, por el caso de tuta, pueden controlar, pues tú tienes un Nesidiocoris que se ha acercado a tu cultivo, pues bueno, te va a controlar las larvas de tuta, pero también, y eso nosotros lo hemos visto en la Mayora, que Nesidiocoris controla muy bien la mosca blanca. Entonces, si reduce las poblaciones de mosca blanca, pues bueno, también tendrá menos incidencias de virus transmitido por mosca blanca. Bueno, pues en el proyecto vamos a utilizar bandas florales, pues atraen todo este tipo de distintos enemigos, ya sean depredadores, ya sean parasitoides, y bueno, por la composición de las bandas florales ya las tenemos determinadas, y bueno, y estamos también en función de algo que ha dicho Estefanía, y es que uno tiene que recurrir a bandas florales que estén disponibles comercialmente, porque pues, te la puedes hacer, pero si vas a llevar un cultivo, digamos, y año tras año, pues tienes que recurrir a algo que esté disponible comercialmente. Y luego la aplicación de un bioestimulante. Vamos a aplicar quitosan. El quitosano es un producto que se obtiene pues de los residuos o bien de las plumas de los calamares o las cáscaras, los caparazones de gamba y cangrejos, y también de residuos de setas. Bueno, el quitosano es nada más que la quitina. La quitina es un polisacárido que él forma parte pues, de estos seres vivos, y por un proceso químico se eliminan determinados residuos químicos y te queda el quitosano. Entonces el quitosano lo que hace en la planta es que imita a la quitina. La quitina, como está
en algunos insectos y también en hongos, las plantas han aprendido que cuando hay quitina y cerca de sus células es porque le está atacando un hongo. Y entonces tienen aprendido que se tienen que defender del hongo. ¿Y cómo lo hacen? Pues disparan una ruta de defensa frente a hongos, que es la que se llama mediada por el ácido salicílico. Pero esta ruta de defensa mediada por el ácido salicílico se conoce que también es una ruta que sirve para defenderse frente a virus. Entonces, cuando se aplica quitosano, estamos engañando a la planta de que está siendo atacada por un hongo, dispara la defensa por el ácido salicílico y mejora su resistencia natural a hongos y a virus. Entonces, los objetivos pues son los que he estado comentando y es decir, evaluar qué tal van a ir las bandas florales, que incrementen la presencia de depredadores, sobre todo en este caso sobre insectos vectores que puedan transmitir, y luego los efectos de la aplicación del quitosano, más orientados quizás a la virosis transmitida, digamos, de manera mecánica o por semilla, y luego transferir los resultados, ¿vale? Bueno, al principio el proyecto pues tenía 3 actividades en 2 años, muy completo, pero claro, con los retrasos en las resoluciones del proyecto, que esto está desde marzo y aún no tenemos resolución, digamos, definitiva, ya se ha empezado, pero no vamos a poder hacerlo por separado, lo que es las bandas florales y la aplicación del bioestimulante, sino que lo vamos a hacer en un experimento todo junto y con un diseño cruzado en el que pues se vea a ver qué sale, ¿no? Entonces vamos a estudiar, porque lo que hay que hacer es estudiar la biodiversidad de entomofauna, es decir, hay que identificar y cuantificar los insectos plagas que aparezcan en el cultivo y también los enemigos naturales. Eso va a llevar bastante trabajo porque habrá que identificar cuántos bichos aparecen. Esto habrá una persona contratada para hacerlo. Luego, el grado de inducción que haga el quitosano en la defensa mediada por el ácido salicílico. Esto, para hacerlo tenemos que utilizar técnicas moleculares de laboratorio, de PCR, porque hay unos genes que son indicadores de que la ruta del salicílico está activada, los genes PR, que tenemos que verla en el laboratorio. Y también no podemos olvidar una cosa, y es que la ruta del ácido salicílico es quizá un poquito antagonista de otras rutas de defensa que tienen las plantas, que es la mediada por el ácido jasmónico. Y la ruta del ácido jasmónico es la que ayuda a controlar plagas. Entonces nos podemos encontrar, es un resultado que podemos ver, pero ojalá no, pero lo vamos a investigar, es que la inducción mediada por el salicílico, por el quitosano, haga que las plantas sean más susceptibles a otras plagas como puede ser la araña roja. Que la araña roja se controla mejor con la ruta del jasmónico. Vamos a ver si esto es así, porque para eso hay que investigarlo, porque para eso estamos aquí, para investigar, ¿no? Porque pudiera pasar. Y eso lo vamos a ver con otro gen de respuesta que se llama PIN2. Y luego, pues, los efectos individuales de las aplicaciones y de las bandas, pues vamos a ver la incidencia de virus y otras enfermedades de los cultivos. Lo mismo, pueden mejorarse determinadas enfermedades fúngicas y habrá que detectar molecularmente estos virus en el laboratorio y luego también vamos a ver qué calidad tienen los frutos producidos con el quitosano. Pudiera ser que variase con respecto al control. Entonces vamos a ver cuáles son el nivel de grados Brix, la acidez, el contenido en glucosa, fructosa, ácido málico, ácido cítrico. Vamos a medir el color, si también se altera el color, la incidencia de agrietado, mancha solar y ese tipo de cosas. Y esto es, en suma, el proyecto Bioflora. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación Huevo de Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce la posibilidad de estar aquí, al GDR del Valle del Guadalhorce también. Y bueno, contaros que habéis visto lo mejor que tenéis en diapositiva, lo habéis visto antes de esta presentación. O sea que
A mí lo que me toca ahora contaros, pues desde el punto de vista de imágenes es bastante pobre, porque voy a hablaros más que nada de normativas. Entonces yo voy a poneros ahí, las diapositivas las he preparado como si yo fuese casi un abogado y fuese a contaros una historia con respecto a eso, pero me ha tocado hablar el último y a esta altura lo veo yo complicado que me sigáis. Entonces yo voy a hacer una interpretación más coloquial de lo que va a salir en la pantalla y me podéis interrumpir en cualquier momento porque ya todas y todos estamos muy cansados para esto. Entonces vamos a hacerlo así, improviso y veo cómo sale. Si me trabuco, me perdonáis. A ver, siguiente diapositiva. Bueno, antes Rafael ha comentado cuáles son los componentes del grupo operativo Go Bioflora, y este es más raro porque empieza como, en vez de Go es MHE. ¿Y qué significa MHE? Pues bueno, significa lo que veis ahí, esto de material heterogéneo ecológico. ¿Y qué es esta cosa tan rara? Bueno, pues eso es lo que os tengo que contar esta tarde. Lo que tengo que contaros esta tarde es, porque además muchas de vosotras estáis involucradas en esta historia, tengo que contaros qué es eso y por qué es importante para nosotros, por qué es importante para la comarca y cuáles son los pasos que en el proyecto asociado a este grupo operativo tendríamos que hacer para conseguir que el tomate de huevo de toro sea un material heterogéneo ecológico que además se llamaría tomate huevo de toro, ¿vale? Bien, de acuerdo. Con respecto a los participantes en el proyecto, antes no se mencionó porque no estaba, aquí también colabora Semilleros y Ornamentales Los Llanos SL. Así que lo nombro, pero los demás estamos todos ya presentados. Esta sería la historia que os tengo que contar, ¿vale? O sea, para hacer bien mi trabajo tendría que hablaros de qué significa esta cosa tan extraña que se llama material heterogéneo ecológico, que incluso a mí, cuando pasa días sin verlo, no me acuerdo cómo se dice. Y entonces hay un apartado de definiciones. Otro, que es muy importante porque hay que vender, es cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un MHE, un material heterogéneo ecológico, para alcanzar el mercado sin problemas. Para hacerlo, hace falta describirlo. Ese es uno de los objetivos del proyecto. Tenemos que describir el fenotipo de las distintas fuentes de tomate de huevo de toro que tenemos. Como antes ha dicho Encarna, muchos de vosotras y vosotros conserváis las semillas y las traéis, la vais haciendo desde hace tiempo, en ocasiones generaciones. Entonces, sois como custodios de una agrodiversidad. Y tenemos que demostrarle al organismo competente, que sería el Ministerio de Agricultura, de que ese trabajo que habéis hecho vosotros y que han hecho los que estaban antes de vosotros y que van a ser los que os seguirán a vosotros, vuestras hijas e hijos, ojalá sea así. Me acuerdo que en el autobús había gente que estaba dudando de que fuese así, tenemos que confiar que eso va a seguir siendo así, pues hará posible, tenemos que demostrar de que hay, por un lado, una cierta homogeneidad entre las distintas poblaciones de esa semilla y por otro lado que hay las suficientes diferencias para que sea considerado lo que dice esta palabra extraña, que es heterogéneo. Porque lo que se pretende con este tipo de material es mantener la agrodiversidad de manera constante en el tiempo y cambiante al mismo tiempo. De manera que si vamos hacia veranos más cálidos, inviernos más cálidos, nuestros tomates sigan siendo tomate huevo de toro, pero mejor adaptados a eso. Entonces, es un espacio de oportunidad que se ha abierto. Después habría que hablar de cómo se ha hecho, cómo se ha obtenido ese material, porque para la descripción nos piden decir cómo se ha obtenido ese material. Veremos que cumplimos, que creo que vosotros, que sois los custodios de esas semillas, cumplís los estándares de calidad con respecto a los materiales estándares que sí que conocemos, que son las semillas. Y luego, para vender, también nos dicen que tenemos que hacer envases y recipientes y etiquetados. Y eso tiene también una cierta parafernalia con la que hay que cumplir. Y por último, tendríamos trazabilidad, o sea, qué tipo de documentación tenemos que mantener en el tiempo
durante al menos 5 años para que podamos cumplir con la normativa, y los controles que nos vienen de fuera. A diferencia de si fuésemos a tener una variedad de conservación o una variedad tradicional que está... en este caso, no, los controles no son durante la obtención, son post-venta. Porque no se pretende, o sea, no vamos a generar, si conseguimos hacer un tomate material heterogéneo ecológico, huevo de toro, no vamos a generar un derecho de obtentor. Lo que vamos a generar es el derecho de poder seguir manteniendo nuestras semillas de manera como agricultores. Incluso existe la posibilidad de que como agricultores directamente los podamos vender, si cumplimos con los criterios que están aquí. Esto de lo que os estoy contando es una ventana de oportunidad que se abrió a principios del año 2022, cuando salió la normativa definitiva que permitía poner esto en marcha. Y yo creo que merece la pena intentarlo. Voy a empezar a hablar de esos distintos puntos que veis ahí, uno por uno. Yo tengo 14 diapositivas. Si voy a 1 minuto por diapositiva, me paso de los 10 minutos. ¿Ya cuánto me he pasado? 5, ¿no? Vale. Bueno, empecé a hablar. Y 8. Voy a ir rápido. Bueno, esto tan horrible, que es bastante más feo que las diapositivas de mis compañeros, es lo que dice el reglamento 2018-848, ya no lo voy a decir más, sobre qué se considera un material heterogéneo ecológico. Pues lo más importante es lo que tenéis en verde. En realidad se trata de un material que se caracteriza por una diversidad genética y fenotípica elevada entre las distintas unidades, pero que a la vez conserva unas características comunes, ¿eh? Y es posible representarlo como un conjunto. No es una variedad, por eso no genera un derecho de ostentor, y tampoco es una mezcla de variedades, ¿de acuerdo? Entonces es algo diferente que desde el 2022 es posible crear y poner en el mercado. Para que se considere material, el punto E dice, se ha obtenido conforme al presente reglamento, y por eso me toca a mí bailar con la más fea esta tarde y contaros cosas de un reglamento, de 2 reglamentos de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces voy a contaros algunas cosas del reglamento con las que tenemos que cumplir, porque el objetivo del proyecto es cumplir con el reglamento. Importante que el operador, que es una figura que hay ahí, perdón, hacia atrás, ¿cómo va esto? El operador es la persona física o jurídica que asegura el cumplimiento del reglamento. El operador puede ser un viverista, puede ser un agricultor, puede ser una asociación que tenga una representación jurídica. Por ejemplo, la asociación Huevo de Toro probablemente, no sé si como forma de asociación, pero con otra forma jurídica podría ser también, digamos, operador. Eso es increíble porque para poder vender semilla, si no es un material heterogéneo ecológico, tienes que estar dado de alta como ostentor de semillas. Y si no, no entras en el mercado, ¿vale? Pues esto es una manera de poder seguir haciendo lo que hacéis, amparados por una normativa a nivel de toda la Unión Europea. ¿Vale? ¿Cómo se puede comercializar? ¿Vale? No tienen, fijaros, lo grandioso que es esto, una normativa que no te diga lo que tienes que hacer, sino que te dice, podrán comercializarse sin cumplir los requisitos de registro, os lo acabo de decir, de las categorías de certificación de materiales iniciales, de base y certificado, ni los requisitos de todas las normativas. Esta es la normativa que tiene que ver con las plantas oleaginosas, las forrajeras, las hortícolas, los cereales, pues no tienen, las semillas pueden ser de todas esas plantas. Se puede hacer con todas esas plantas, ¿vale? Y para comercializarlo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo difícil tienes que ser? Pues es increíble, porque resulta, cuando te lees dice, hay que notificarlo, hay que notificar que el material heterogéneo ecológico, huevo de toro sería nuestro caso,
al organismo oficial competente. Entiendo que el organismo oficial competente a ser una directiva europea sería el Ministerio de Agricultura, aunque la Junta de Andalucía ya se ha hecho eco de esta variedad y tiene una página que se refiere a ella, de este tipo de figura de producción vegetal. ¿De acuerdo? Y hay que hacerlo mediante un expediente. ¿Qué tiene que tener el expediente? El expediente tiene que tener 5 cosas. Objetivo del proyecto. Hay que conseguir cumplir con las 5 cosas que están aquí. Una, los datos del contacto del solicitante. Esa sería fácil. La especie y denominación del material heterogéneo ecológico. Ya sabemos que se llama MHE, tomate huevo de toro. Y la descripción de las principales características agronómicas, fenotípicas, comunes a dicho conjunto de plantas, incluidos los métodos de obtención, que esa es una cosa de la que ahora os voy a hablar, los resultados de ensayo que se incluyen en el proyecto, ensayos tan por ejemplo, a condiciones abióticas, lo que sería riego deficitario, o también se tomarán datos de producción. Si se dispone de ellos, ni siquiera es un imperativo, ¿vale? Relativo a esas características, país de producción sería España y material parental utilizado, que en vuestro caso serían las semillas que cada uno de vosotros como agricultores y agricultoras mantenéis. Luego hay que decir esto que os cuento es verdad, en un documento, y mandar una muestra de semillas representativa. Esa es lo que tienes que presentar para la notificación, ¿vale? No es excesivamente complicado, si os fijáis, es una gran ventana de oportunidad, ¿vale? Y aquí os pongo el correo, porque yo he alucinado también con esto, porque dice, se lo tienes que mandar al organismo competente, pues utilizando pues un correo certificado con acuse de recibo, o bien, supongo que entrando en un registro del Ministerio de Agricultura, donde entre eso. En el momento que tú tengas la fecha de recepción o la fecha de registro, si a los 3 meses nadie ha hecho su trabajo, se considera que el tomate, el material heterogéneo ecológico, lo puedes empezar a producir y a vender. O sea que el silencio administrativo negativo es positivo. Eso es increíblemente... Es decir, que esto es una apuesta de la Unión Europea para que se siga manteniendo la agrodiversidad. Bien, esto es cómo se puede comercializar y estamos hablando de la documentación que hay que presentar. ¿Cómo se debe describir el material heterogéneo a efecto de su notificación? O sea, ese documento, ¿qué debería de incluir? ¿Qué cosas tenemos que hacer para cumplir con la normativa? Bien, pues el dossier de la notificación tiene que incluir 5 cosas, que son las que veis aquí. Una, las características fenotípicas claves comunes. Algunas antes las he descrito Encarnación y también las diferenciales, es importante. No solo tenemos que detenernos en lo que es común, sino también en lo que es diferencial, para demostrar la heterogeneidad del material. ¿Qué sustenta la heterogeneidad presente en el material de reproducción? Más, porque he puesto ahí un más porque no quería contaros mucha historia y aburriros, pero ahí lo que vendría ahora, ¿qué es? Vendría, pues por ejemplo, el comportamiento agronómico, la presentación que tú has hecho de principales incidencias fenotípicas, cosas de las que tú nos has contado, Rafael, todo eso podría formar parte de ese más que incorporaríamos, ¿no? Descripción de la técnica utilizada para el método de obtención de producción de la palabra material heterogéneo ecológico. ¿Qué metodología se ha empleado? Esa es la siguiente diapositiva, porque hay 3 posibilidades y además las dejan muy abiertas. En mi opinión cumplimos con ellas, ahora lo veréis, ¿vale? Descripción referida al material parental, pues sería el tomate huevo de toro de fulanito o sutanito, tiene estas caras, cuáles son los parentales que se han utilizado. Descripción del manejo y de la explotación donde se ha hecho, de la parcela o donde se ha hecho, país de obtención, producción, año de producción, descripción de las condiciones, suelo y clima. Eso sería la documentación que tendría que ir en el dossier de notificación. ¿Qué metodologías se pueden emplear para obtener el tomate huevo de toro? Como material heterogéneo ecológico y por tanto evitar que nadie más utilice ese material. Pues hay 3 posibilidades, una más tecnológica y más de academia, que sería la primera.
se pueden hacer cruzamientos de diferentes parentales y luego evaluar de manera combinada toda la progenie utilizando a los propios agricultores, haciéndolo. Se resiembra repetidamente y se somete a selección natural y humana. O sea, se deja, esa sería un punto de partida que sería, bueno, pues aseguro que tengo la heterogeneidad porque parto de un cruce inicial. Pero también es posible haciéndolo por lo que nosotros solemos llamar por la conservación in situ, que es exactamente lo que estáis haciendo la gente que seguís manteniendo semillas tomate huevo de toro. Y es importante que nadie se baje del carro, que nosotros hemos puesto en el proyecto que vamos a conseguir 15 fuentes diferentes, ¿vale? Para que haya la heterogeneidad esa, ¿de acuerdo? Se caracteriza por una... Entonces... Y después, por si acaso alguien no cumple con una de las dos opciones, dice cualquier otra técnica utilizada para la obtención o producción del material. Fijaros que es tremendamente abierta, que no es restrictiva esta normativa, que está invitando a que participemos en ella. Parece que es mía. ¿Vale? Esto es un ejemplo para que veáis que no me estoy inventando nada. De los italianos, estas cosas no sé cómo las hacen, pero ellos siempre van por delante. Ya con la normativa de 2018 hicieron los cruces ese año y lo estaban evaluando en el 2020. ¿Vale? Entonces, ellos ya se han hecho el curro de primero y seguramente otros más. Al final de la presentación he incluido algunos enlaces y son de gente que está promocionando esto y son de gente italiana. O sea, se mueven mucho en esta vía. Ellos también son del slow food y conocen muy bien estos vericuetos. Bien, puede ser eso, pero puede ser perfectamente, yo no he disfrutado de vuestras huertas como Encarnación, pero seguramente podría haber traído una fotografía de alguno de vosotros manejando vuestros tomates en la huerta, ¿no? Entonces yo he puesto aquí que gente que hace manejo, selección y conservación in situ a pie de huerta, siempre que tengamos distintos productores que lo están haciendo de manera independiente y que lo han hecho hemos puesto en la memoria al menos 2 años, pero sé que vosotros, como antes he comentado, hay gente que lo ha hecho varias generaciones, cumplís con eso. Por tanto, cumpliríamos con eso. ¿Vale? ¿Qué estándar de calidad se le aplica a la semilla? Y ahí viene un comentario que ha hecho Rafael. Nos van a pedir en calidad de semilla, excepto para alguna excepción que os voy a comentar ahora, la misma calidad que una semilla estándar. Por tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos con el tema de los virus en semilla y con el tema de porcentajes de germinación elevado. No me sé ahora mismo la normativa que aplica en tomate, pero seguro que es por encima de un 90% de germinación. ¿De acuerdo? Pero vamos, que la desinfección de semillas, podemos hacer escarificados químicos con ácido, lo que se ha comentado de la alta temperatura 80, desecando muy bien el material y a lo mejor se nos podrían ocurrir algunas cosas más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos van a aplicar los mismos estándares y es lógico. De todas maneras, lo que dice la normativa, no quiero aburriros mucho con esto, la primera frase es lo mismo que cualquiera, pero el artículo 6, si estamos interesados en ver esto, porque hay una parte del proyecto que tiene que ver con esto, hay algunas excepciones que se ven. Y después hay una excepción que está en el punto 13 del artículo 6, dice que podemos incumplir el porcentaje de germinación. Pero tenemos que decirlo. O sea, en envases pequeños se puede incumplir el porcentaje elevado y además si quieres haces una oferta. Yo creo que si esta es la presentación que tenía que poneros, saldrá ahora, ¿vale? Oferta especial, 40% de germinación, 30% del precio. Eso se podría hacer. Lo he puesto en envase pequeño que no está sellado, ¿vale? Porque si no, en envase grande no lo podríamos hacer. Pero en envase pequeño se podría vender hasta 100 gramos de semilla de tomate, que eso ¿cuántas semillas serán, Rafael? ¿1000, 1500? Vale, bueno, de acuerdo. Y después acordaros, porque lo dije al principio, pero es importante recordar que no se requiere certificación oficial de semilla. Bueno, estándares, reglas de envasado y etiquetado, eso me parece que eso le toca a la sección huevo de toro o al GDR. Ese es otro objetivo, ¿vale? Bueno, esto es curioso. Aquí hay 4 cosas que tenemos que hacer. Aquí la normativa dice, hay envases pequeños, que en realidad no es que sean pequeños, envases pequeños y otros envases. No son envases pequeños y grandes. La diferencia es que el envase tenga un sellado o un sellado que si tú lo abres, dejas la huella sí o sí.
ese sería el otro envase. O sea, lo que dice, lo que yo he puesto aquí, perdón, aquí lo que he dicho, envases que no son los pequeños o recipientes no pequeños deben estar cerrados de tal manera que no puedan abrirse sin dejar pruebas de manipulación, ya sea del envase o del recipiente. O sea, que tiene que ser un envase de verdad, que no sea susceptible de ser manipulado, ¿vale? Los envases pequeños se pueden usar, es como el que yo he puesto antes ahí, pero tiene unas restricciones sobre las cantidades de semillas que se pueden vender. Ahora voy a mostrar qué cantidades son, ¿de acuerdo? Y después, en los envases hay que colocar una etiqueta, que es amarilla y con una cruz en diagonal verde. He visto algunas etiquetas de los italianos que yo creo que no les gusta hacer la cruz al total de la etiqueta y la ponen en la derecha y queda más guay, pero yo he hecho, ahora veréis que he hecho yo una etiqueta. ¿Vale? Y después hay que incluir la información que figura en el anexo 1 del reglamento. Así que hay que leerse muy bien el reglamento delegado, anexo 1 y 2. En el anexo 2 está lo que hay que poner en la etiqueta, ¿vale? También se puede prescindir de la etiqueta si hacemos envases o recipientes que incluyan impreso en el propio envase las características que nos piden, ¿vale? Esa es la segunda opción. ¿Vale? Y entonces nos ahorramos la etiqueta. ¿Qué tiene que ser? Legible, nueva, lo que es la etiqueta visible, estar impresa o escrita por un solo lado, incluir la información de color amarillo. Ah, ya lo he dicho, sí me lo sé. Bueno, pues esta etiqueta la he inventado ayer por la noche, ya estaba un poco mal. Digo, ¿qué cuento mañana? Tantas diapositivas de letras, una de colores. Pues digo, pues la etiqueta. Vale, pues aquí tenéis la etiqueta. Entonces ya tenemos nuestra etiqueta, ojalá. Esta etiqueta o alguna mejor y más bonita con la cruz en plan italiano, ¿no? Aquí con la X aquí son en la esquina y escribiendo por aquí. Material heterogéneo ecológico, hay que poner que es material ecológico, tomate, huevo de toro, y hay que poner el nombre de la especie, no hay que indicar autor, ¿vale? Y hay que poner también a qué normativa se fija. Yo aquí, ayer no tenía mucho tiempo y puse las dos normativas que tienen que ver con el material heterogéneo ecológico, pero seguramente tendríamos que incluir la normativa que se refiere a hortícolas. Donde está incluido el tomate, habría que incluir una tercera normativa aquí. Bueno, aquí he puesto que en lugar de ser un sujeto físico, un sujeto jurídico, he inventado una empresa que se llama Guadalhorce Seed SL y vive en calle La Feria, Coín, Málaga, sin número. Y después hay que poner la referencia. Ahora veréis que para cumplir con la trazabilidad tenemos que mantener un registro de todo lo que se hace. Y ese registro, si se produce un año, 2 veces, pues tendrá pues tomate, yo aquí he puesto tomate, huevo de toro, 24 en octubre, la tercera producción que tuvimos. El peso neto se tiene que indicar o el número de semillas. El peso neto hay que indicarlo, serían los envases grandes. Aquí podría haber puesto 1 kilo, pero ¿qué pasa? Que sería muy caro. ¿Y quién te saca 1 kilo de semilla, no? Vale, pero lo que os digo, que si las semillas, como está ocurriendo, se le hacen algún encapsulamiento o se tratan o se mezclan con algún fungicida, también tendría que estar incluido en la etiqueta. Lo que pasa es que eso no lo he incluido. Si eso lo vamos a hacer o se hace de manera sistemática porque lo hemos puesto, tendríamos que ponerlo aquí. No hay que poner porcentaje de germinación. Vale, esto es en el caso de que digamos que bien, pero y si no el envase no está sellado, es el envase pequeño y tal, ¿qué cantidad de semillas puedo vender? Bueno, pues aquí está, ¿no? Pues se puede vender casi, esto sería como vender al por menor en la tienda, pues estos serían los pesos de semilla que se pueden vender dentro de los distintos tipos de cultivos, ¿no? Forrajera, remolacha, patata de siembra, leguminosa, y en todas las demás especies de plantas hortícolas lo he señalado porque aquí estaría el tomate, porque en las que han puesto primero no estaba, ¿de acuerdo? En este caso, de todas maneras, en el momento de la venta o si se manda el sobre, tendríamos que decir que incluir por la denominación, por supuesto, MH tomate huevo de toro, la especie, el Licoper 5 y el número de referencia del lote para que haya una trazabilidad. Trazabilidad, vale, ¿de qué depende la trazabilidad? Pues la trazabilidad depende de que guardemos los documentos de todo lo que os he contado hasta ahora, ¿vale? Tengo que guardarme la notificación. Si me contesta la administración antes de los 3 meses, tengo que guardar también ese documento. Una copia, una cosa que no he enfatizado es que una de las ideas de la comisión es que el material heterogéneo ecológico sea el material que se utilice en agricultura ecológica.
Entonces, el modo de producción, de reproducción de material, tiene que ser en ecológico. En el caso del tomate sería anual, en el caso de plantas bianuales tendría que haber 2 ciclos en ecológico y tiene que estar certificado. Entonces, si así hiciésemos haciendo eso aquí, tendríamos que cumplir que la producción tendría que hacerse en huertas que estén certificadas como ecológicas. Las semillas se pueden utilizar en convencional, no solo se venden para eso, pero la idea es que todos los MH acaben estando en el listado que sabéis que existe público para que se puedan utilizar directamente en agricultura ecológica. Y bueno, y también el operador tiene que guardar un registro. Estas son todas las cosas que incluiría: la especie, la denominación, el tipo de técnica utilizada. Eso ya es muy amplio, no estaría ahí, estaría descrito, serían las cuestiones que tenemos que desarrollar en el proyecto. El lugar de obtención, el lugar de producción, el lugar de obtención, que no han tenido el material original, la semilla y el dónde se ha cultivado, la superficie de producción y la cantidad de producción. Tanto si produces como cultivas tienes. Y este registro debe estar disponible durante 5 años para la autoridad competente. ¿Vale? Tendría que hablar de cuáles son los controles. A diferencia de lo que ocurre con las semillas que se comercializan, que tienen controles durante el proceso de producción, en el caso del material heterogéneo ecológico, no hay controles, es postventa. O sea, pueden evaluar si se ha cumplido con el etiquetado en tienda, o se está cumpliendo con el procedimiento, o si el registro se ha hecho. O sea que la evaluación es a posteriori. En ese sentido, creo que habernos decidido por este tipo de protección frente a lo que sería una variedad de conservación tiene bastantes ventajas, porque de hecho en un plazo razonable se podría tener este tipo de eso. Hay también otra cuestión, que es cuánto tiempo hay que mantener la actividad. No es obligatoria, pero se aconsejan que se mantenga un tiempo. Y poco más. Al final tenéis las referencias que he utilizado, las 2 fuentes, y lo que os he dicho, esto de, os aconsejo que si estáis interesados, es mucho más bonita que mi presentación, porque todo esto es con dibujitos. Hay un vídeo súper interesante, que es este de aquí, y hay un PDF que cuenta todo esto. Y esto es de Semillas Libres, en inglés. Estamos haciendo muchas actividades, pero que sois bienvenidos todas aquellas personas que cultiváis fruta y verdura en el Guadalhorce, no solamente tomate, para que os asociéis y que podamos hacer un poquito de presión y eso, que entre todos sumamos y nada, que os animéis, que os asociéis a la asociación, que podamos seguir haciendo cositas como esta y muchas más.